Colombia se encuentra en un punto que es absolutamente definitivo para el futuro de nuestro país. Nosotros estamos conmemorando ahora el bicentenario de la independencia. Y justamente cuando el presidente de la República me pidió encargarme de esta conmemoración al comienzo del gobierno, le dije: presidente, me parece que no debemos limitarnos a conmemorar una batalla importantísima, la batalla de Boyacá, sino tal vez debemos en este momento tratar de hacer reflexionar a los colombianos sobre qué ha sido este proceso de Colombia en estos 200 años, cómo esta es una nación que se encuentra en construcción, cómo lograr que los colombianos entendamos mejor qué tipo de país somos y sobre todo que nos preguntemos qué tipo de país queremos ser y nos preguntemos también qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros por lograr ese país. Y por eso estamos ahora tan comprometidos en hacer esta revisión de la historia para poder entenderla, para poder valorar lo que este país es y lo que ha hecho, y a partir de allí comprometernos a hacer cambios para el futuro de Colombia. Una cosa que nos impresiona mucho es el desconocimiento de la historia. La gente en Colombia tiende a subestimar la importancia de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado hacer, y el país sin duda ha logrado mejorías muy importantes. Este es un país que en el Bicentenario tiene que recordar que se dedicó a construir la institucionalidad, el constitucionalismo. Fuimos el país que tuvo la República en 1821, que creó el Estado de Derecho, las instituciones, la democracia, y que ha ido dejando una huella en América Latina por cuenta de ese liderazgo. Y también lo hemos hecho en el tema financiero. Son muchas las instituciones financieras que Colombia ha creado y que han servido después también de ejemplo a otros países en América Latina e inclusive en otras regiones. Y una de las cosas positivas que ha logrado este país es bajar la pobreza, es luchar contra la pobreza. Entonces, ese es realmente el cambio más importante que hemos tenido nosotros en este siglo. Nuestro país ha logrado bajar la pobreza de un nivel del 50% que teníamos a comienzos del siglo a un 29% que tiene en la actualidad, 27%, y cuando miramos estos indicadores decimos, pues sí, hemos avanzado y hay que reconocerlo y hay que decir, el país tiene una buena tendencia, pero tampoco hay que tener complacencias. Tenemos que decir, lo hemos ido reduciendo, pero no es suficiente. Hay que dar un paso mucho más acelerado hacia adelante, un paso mucho más profundo en reducir la pobreza en Colombia, y por esa razón entonces el gobierno del presidente Iván Duque en su Plan Nacional de Desarrollo se ha puesto metas concretas: sacar 2.9 millones de personas de la pobreza monetaria y 1.5 millones de colombianos de la pobreza extrema. Son metas posibles, no son exageradamente ambiciosas. Uno podría poner en el papel que hay que sacar de la pobreza el 10%, pero tampoco es realista. Pero entonces es seguir nosotros en esta determinación de derrotar la pobreza en Colombia. Y Cartagena sí que es un buen ejemplo de ello. Aquí hay un grupo de empresarios, por ejemplo, que se han reunido a través de un centro de pensamiento, y en ese centro de pensamiento dijeron a Cartagena, cuando llegue a los 500 años de su fundación, tiene que tener 0 pobreza extrema. Esa es una meta, por supuesto, más ambiciosa. Difícil, por supuesto, pero si no nos ponemos metas difíciles y ambiciosas, vamos a seguir navegando plácidamente en la mediocridad y sobre todo en una situación social que se puede convertir en un riesgo para Colombia. Entonces, el reto que tenemos nosotros es reducir la inequidad. Vemos que hemos mejorado, pero no es suficiente. Si nos comparamos con un país que hace 15 años o 20 lo veíamos muy por debajo de Colombia en algunos indicadores, vemos cómo el Perú ha logrado reducir su índice Gini en 10.3%, mientras que Colombia en ese mismo periodo del 2002 al 2017 apenas lo redujo en un 5%. Y hay muchísimas razones. Por ejemplo, el Perú se dedicó juiciosamente a desarrollar la agroindustria, teniendo menos potencial que Colombia, porque Perú tiene unas zonas desérticas grandísimas y a pesar de eso decidió
vamos a desarrollar la agroindustria, a formalizar el campesino, a mirar el mercado internacional, a tener cadenas de valor en todos los productos agrícolas. Desarrolló una legislación laboral especial para el sector rural y ahí todo eso va dando resultados y vemos entonces reduciendo ese índice Gini en 10.3%. Y aquí vemos nosotros una de las realidades de Colombia y los contrastes. Este es un país de regiones, esa es una realidad. Somos muy distintos los del altiplano cundiboyacense a los de la región Caribe y los dos muy distintos a los del Pacífico y a los del suroccidente colombiano. Pero es mucho más notoria la diferencia en las regiones si nosotros miramos estos 4 indicadores. Primero, la mortalidad infantil. Estos son unos indicadores que me ayudó a preparar Freddy Castro, nuestro maravilloso economista, hoy director, como dije ya, de la Banca de las Oportunidades, y me ayudó a preparar esto y realmente son cifras que a uno le impresionan y hay que trabajar a partir de las cifras y de los datos ciertos. Tasa de mortalidad infantil. En el Medio Baudo, en el Chocó, tenemos el 41.6%. Esto es igual a lo que sucede hoy en Etiopía. Pero mientras tanto vamos a ver que en Cali la tasa de mortalidad infantil tampoco es que sea maravillosa, pero son 7.8 niños por cada 1.000 niños nacidos. Eso ya se parece a Uruguay, y Uruguay sabemos que es uno de los países con más alto ingreso per cápita, mejor nivel de vida en América Latina. Entonces fíjense ustedes, 2 ciudades a menos de 300 kilómetros de distancia si pudiera viajar en autopista, seguramente a menos de 40 minutos de avión, vemos nosotros esa diferencia, el Chocó como Etiopía y Cali como Uruguay. Lo mismo pasa en las coberturas de vacunación. En Hato Nuevo, La Guajira, 71.6% de niños vacunados en un año, eso es igual que Haití, pero mientras tanto vemos que Cundinamarca, Sopó, un municipio al lado de Bogotá, el 100% de los niños tienen vacunación, eso es igual que si estuvieran en Noruega. Lo mismo pasa con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Quibdó tenemos nosotros 81.9, que es igual a Salvador, que sabemos la tragedia que vive Salvador con las maras, la salvatrucha, barrio adentro, todo lo que pasa en Salvador. Vemos nosotros como en Sogamoso hay 1.8 por cada 100.000 habitantes, eso es igual a Canadá. Y por último, la cobertura bruta en educación media. Perdón, pero es que estoy con una gripa que realmente me tiene bastante indispuesta la voz y el oído. La cobertura bruta en educación media. Medio trato Chocó, 4.3, eso es igual que Tanzania, que Uganda, que Madagascar. Y en cambio, el norte de Santander, la región de Catatumbo, el Zulia, pues eso es igual que Dinamarca. 82 niños con cobertura bruta en educación. Entonces vemos que estas desigualdades en las condiciones de vida requieren una aproximación regional. Hay que ir al foco, cómo es la circunstancia que hay en cada una de nuestras regiones, y vemos que este gobierno, cuando dice que acá hay que lograr cumplir con 3 requisitos fundamentales para el progreso de Colombia, que son el emprendimiento, la legalidad y la equidad, está por el camino correcto. Nosotros sabemos que aquí no podemos estar ofreciendo subsidios, ni regalos, ni dádivas, que además es con lo que le han comprado la voluntad a los colombianos por muchos años. Sabemos que buena parte de los problemas de este país se derivan, claro, de los ofrecimientos de buena parte de los políticos, algunos de la clase política, no todos por fortuna, muchos hemos estado muy al margen de eso, pero muchos han vivido la política a punta de estarle ofreciendo a la gente que lo meten en el programa de las casas regaladas, que lo meten en el programa del CISBEN, cosas de ese estilo. La gente lo que más necesita es tener la oportunidad de educarse, de educar a sus hijos y de trabajar con dignidad. Por esa razón, para nosotros el tema del emprendimiento es fundamental. Tenemos que lograr que aquí haya más acceso al mercado de trabajo, que haya mucho más formalización y que el emprendimiento de las mujeres y de los hombres y de los jóvenes pueda ser un emprendimiento escalable, rentable, sostenible, un emprendimiento que realmente ayude a dignificar
la calidad de vida y sobre todo a generar más empleos y a generar más riqueza. Y por eso es tan importante entonces decir, sí, tenemos cosas mejores que otros, no son suficientes, no estamos para las autocomplacencias, pero tampoco para este derrotismo que nos están vendiendo todos los días en los medios de comunicación. Uno abre acá un periódico, todos son malas noticias. La economía colombiana, ¿cómo va de mal? Los indicadores sociales de Colombia, qué horror, cómo estamos de mal. Las muertes, sí, terrible las muertes. Y tenemos todos que rechazar y tenemos todos que decir no más muertos en Colombia, ni de líderes sociales, ni de soldados a los que acribillan en los francotiradores, ni de policías que cuando salen a proteger a una persona los asesinan en pleno Bogotá. No más muertes, pero tampoco nos dejemos meter en cuento en la cabeza que el país va por el despeñadero y que todo está mal y que la economía está mal, porque cuando nosotros vemos los indicadores económicos, tanto lo que pasó el año pasado como lo que está sucediendo este año, vemos el crecimiento de Colombia va a estar por encima del crecimiento promedio mundial y va a estar por encima del crecimiento de América Latina. De nuevo, estamos nosotros progresando, no es momento para la autocomplacencia ni para la felicitación excesiva, pero tampoco para estar navegando en este mar de pesimismo y de frustración. Entonces, vemos nosotros que hay cosas positivas. La ley de financiamiento, tan atacada la ley de financiamiento por la oposición, por buena parte de los congresistas, pero todos sabemos, si los impuestos ahogan a las empresas, pues no vamos a tener ni crecimiento ni empleos, ni mucho menos formalización. Y si una persona, una mujer, un muchacho joven quiere montar su empresa, pero lo ahogan los impuestos, pues simplemente van a montar cualquier chusito informal y nunca jamás van a salir de la pobreza ni a generar empleos de calidad. Entonces esa ley de financiamiento ha dado resultados. Ya vemos nosotros un repunte muy importante en los flujos de inversión extranjera directa, 3.335 millones de dólares en total como consecuencia o con posterioridad a la ley de financiamiento. Vemos nosotros que una parte de esto está en minería y petróleo, 1.464 millones de dólares, pero la mayor proporción está en otros sectores distintos a la minería, 1.872 millones de dólares, de tal manera que sabemos nosotros aquí el requisito sine qua non para lograr crecer la economía, para lograr el desarrollo de los emprendimientos es que haya una verdadera inclusión financiera. No sé quién me está ayudando a pasar esto, acá Freddy que me está ayudando, entonces estamos peleando él y yo acá con este cursor. Entonces, la inclusión financiera. Tenemos que lograr realmente, primero, entender cuál es el estado de la inclusión financiera en este momento, qué estamos haciendo y por supuesto cuáles son las oportunidades del sector. Lo primero es que vemos nosotros que el indicador de inclusión financiera pasó del 51.1% en el 2006 al 81.4% en el 2018. Esto quiere decir que el 81% de las personas mayores de edad tienen acceso a algún servicio financiero. Esos son 28 millones de colombianos mayores de edad con acceso a algún servicio financiero. Ahí también hay una mejoría. ¿Perfecto? No, tenemos que tener obviamente un área de mejoramiento y aquí hay un campo amplio para mejorar. Esto nos muestra entonces que son 6.3 millones de adultos, lo que es ese mercado potencial para el sector financiero, para las asociaciones de microfinanzas, para las entidades. ¿Por qué? Porque es que son personas que no tienen realmente un acceso a los servicios financieros y por esa razón entonces son víctimas del JJ, víctimas de todos los prestamistas y de la explotación, y eso es lo que tenemos entonces que lograr corregir, promover el crecimiento y al mismo tiempo sacar a las personas de este círculo vicioso de los prestamistas. Entonces acá queremos referirnos a 4 retos. Primero, cómo es la situación a nivel urbano, a nivel rural. Segundo, la situación de la mujer. Tercero, el microcrédito. Y cuarto, lo regional. Aquí nosotros, insisto, tenemos que estar muy conscientes de la importancia de las regiones. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es un plan de desarrollo muy concentrado en el potencial de las regiones. Por eso estamos haciendo pactos
por el crecimiento y pactos a nivel regional. Hay un pacto por el Pacífico. Tenemos que darle absoluta prioridad al desarrollo del Pacífico, también al del suroccidente, etcétera, porque las brechas regionales son enormes y vemos nosotros que solamente el 61% de los adultos que viven en zonas rurales tuvieron acceso a algún servicio financiero en el 2018. Ahí vemos que en las grandes ciudades pues es mucho más obvio que hay más acceso, el 88%, en las intermedias el 71% y en las rurales y dispersas la inclusión financiera es del 55%. Esto nos muestra entonces que hay 3 de 4 adultos en zonas rurales sin ningún servicio de crédito en el año 2018. Este 22% es ese 1 de cada 4 adultos. Ahí está entonces un campo específico de acción, pero es mucho más evidente que el foco tiene que estar sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, lamentablemente, es el 83% de hombres que tienen hoy acceso a algún servicio financiero, mientras que es apenas el 79% de las mujeres con acceso a un servicio financiero. Vemos que los productos de depósito, los hombres tienen un 80%, las mujeres un 77%, y en el acceso al crédito, pues obviamente los dos están muy por debajo de sus requerimientos. Los hombres tienen acceso en un 42%, mientras que las mujeres solamente en un 39%. Entonces aquí pusimos ojalá. No, es que es mandatorio, es necesario, es indispensable que las mujeres y las mujeres rurales tengan mucho más inclusión financiera, porque es la manera también de reducir esas brechas de pobreza y esas brechas mucho más acentuadas en el caso de las mujeres en los sectores rurales de Colombia. Entonces vemos las brechas de género se agudizan mucho más en todos los niveles de la ruralidad. Por supuesto, ya pues hemos visto nosotros que hay que hacer énfasis en las mujeres y triplicar todos los esfuerzos por lo que ustedes hacen, por el microcrédito. Yo les confieso que hace unos días tuve una reunión con los presidentes de varios bancos en mi oficina, en la vicepresidencia, y les dije, necesitamos que la banca se meta a fondo en la financiación de las mujeres y también de las mujeres rurales. Y todos me dijeron, estamos desarrollando servicios, estamos muy interesados en ese campo. Y aquí tenemos que entender realmente que el desafío es de todos como sociedad. Algunos seguramente lo dirán de dientes para afuera y no lo hacen, pero realmente aquí hay un potencial importante. Yo acá veo mucha gente joven y mucha gente muy sonriente porque no creen en estas cosas de pronto cuando uno las dice, pero resulta que yo las he visto. Vi, por ejemplo, cuando la Caja Social de Ahorros, espectacular, entidad financiera y un grupo realmente muy sólido, hace años bastante competitivo, esos señores de la Caja Social le prestaban a mujeres sin ninguna estabilidad económica para que montaran sus empresitas. No hoy que hablamos todos de emprendimiento, sino hace 30 años. ¿Y cuál era la cartera más sólida de todas? Yo trabajé en el sector financiero y en la superintendencia bancaria. ¿Cuál era una de las carteras más sólidas del sector financiero? Las de la Caja Social de Ahorros, con una gran concentración de créditos en mujeres y en mujeres que no tenían realmente un ingreso estable. ¿Por qué? Porque es que la mujer realmente también cuando se mete a desarrollar una actividad empresarial y emprendedora lo hace con un gran sentido de la responsabilidad y de cómo el futuro de su familia depende de que ellas sean capaces de acertar, de cumplir con sus deudas. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que lograr que este estancamiento que está sufriendo el microcrédito lo podamos corregir. El 2.4% ha sido una contracción del 0.8% en estos últimos en el último periodo, y tenemos que lograr entonces más desembolsos y analizar entonces qué está pasando. ¿Por qué? Es que se han vuelto más temerosas las mujeres, es que hay más miedo de la gente a endeudarse, es que hay incertidumbre. O sea, trabajemos entre todos para identificar realmente qué está generando este estancamiento y lograr entonces hacer compatible el énfasis que le quiere hacer el gobierno del presidente Iván Duque al desarrollo de las regiones, el énfasis enorme que estamos haciendo en el fortalecimiento y la formalización
del sector agrícola y de la agroindustria. Hemos venido trabajando con todos los sectores de la producción durante los últimos 2 meses para hacer unos pactos por el crecimiento, para identificar dónde hay un margen importante de crecimiento en producción, en empleos, en exportaciones, y nos encontramos que el sector rural de Colombia tiene un potencial enorme. Por ejemplo, el sector de la ganadería, el de la porcicultura, el de la avicultura. Nos han dicho todos, podemos aumentar las exportaciones en un 400, en un 500%. Entonces imaginemos, si hay más mujeres, si hay más gente en el campo que puede desarrollar una actividad empresarial y se meten entonces a un pequeño negocio de porcicultura o de ganadería o lo que sea, tienen un potencial enorme que necesitan esa mano tendida de la financiación. Por supuesto que no se trata de soltar la plata sin condiciones, ni sin estudiar un plan de negocio, ni sin estudiar realmente la viabilidad, pero allí hay un potencial en ese foco regional, en ese foco de la agroindustria nacional, y allí hay un potencial de exportaciones además que es inmenso. Entonces todo esto hay que irlo orientando realmente para cerrar esta brecha que existe entre las regiones y por supuesto esta brecha de género. Y hablando de regiones, estamos nosotros muy conscientes de cómo las 2 regiones más rezagadas, yo diría 3, porque es por un lado el Pacífico y en segundo lugar el Caribe. En el caso del Caribe uno ve una constante muy preocupante. Todos los departamentos de la región Caribe tienen unas mejores condiciones de vida en la parte norte y en las capitales, y unos niveles de pobreza extrema inmensos en el sur de los departamentos. Y entonces lo que nos muestra estos son unos índices de necesidades básicas insatisfechas enormes. Entonces hay que trabajar con foco, hay que meterse en lo micro, hay que meterse en lo regional, y por eso estamos en este pacto por la región Pacífico, por la región Caribe, al igual que hay que hacer también un pacto por el suroccidente colombiano, allá donde está Nariño, Putumayo, donde está buena parte también de la tragedia nuestra del narcotráfico que se creció desbordadamente durante los últimos 4 años. De tal forma que las microfinanzas sin duda son la respuesta, son una necesidad esencial para lograr los objetivos de inclusión y mejorar el bienestar de las familias colombianas. Sabemos que ustedes, las entidades que están promoviendo las microfinanzas, son fundamentales para lograr ese tránsito que tiene que hacer Colombia hacia la formalidad. La gente que vive en la informalidad no tiene viabilidad. Lo hablábamos ahora también con María Clara, como por ejemplo en un trabajo que estamos haciendo específico de acompañamiento a Cartagena. La alcaldía de Cartagena, por razones políticas, ha tenido miles de problemas durante los últimos años, y ahora que hay un alcalde encargado estamos haciéndole el acompañamiento acá con el capitán de navío retirado, Ricardo Ariza, y en este acompañamiento que nos interesa mucho, apoyar a los vendedores ambulantes, apoyar a los vendedores de playa, porque es que muchas veces pues cuando venimos a una playa, el vendedor que nos ofrece el collarcito y la pulsera nos fastidia y no tomamos en cuenta que es que su familia y muchas veces 4 o 5 hijos están viviendo lo que ese señor sea capaz de vender en un día. Y estamos trabajando en este momento con el alcalde para ver cómo ayudamos a que estos vendedores de playa se puedan agrupar en unas cooperativas, les podamos ayudar a que tengan una producción de mejor calidad, a que puedan renovar los diseños, por ejemplo, en sus artesanías, y a que organizados en una cooperativa ellos sean capaces de tener un ingreso estable que les permita tener una seguridad social. Porque es que ahí está la clave de todo. Si tienen un ingreso estable, si tienen una seguridad social, tienen por lo menos ya la garantía de que no van a tener una vejez de miseria, que es lo que le espera normalmente a la gente que está en la informalidad. Y ese entonces realmente es el objetivo que tenemos nosotros al invitarlos a ustedes y al promover a través de Freddy Castro todo lo que tenemos que hacer nosotros realmente en el campo de las microfinanzas. O sea, esta es una actividad que per se es rentable, y por eso yo pongo el ejemplo de la Caja Social de Ahorros y de Colmena. Eso es una fundación, grupo social. Su objeto no es el ánimo de lucro, pero sin embargo ha sido un grupo de entidades financieras con unos márgenes financieros que les ha dado rentabilidad, que les permitió durante muchos años tener un liderazgo importante en el sector financiero. Entonces se puede hacer compatible
la rentabilidad económica con un foco realmente social y un compromiso de lograr sacar a la gente de la informalidad y de la pobreza. ¿Qué estamos haciendo en el gobierno y qué queremos realmente promover? Que haya, por supuesto, cada vez mucho más trabajo desde la institucionalidad, interinstitucional, con el sector financiero y con el sector privado. Entonces ya se produjo un documento COMPES sobre la formalización empresarial. Se está trabajando en este momento en dos documentos COMPES, un documento COMPES sobre el emprendimiento y otro sobre la inclusión y la educación financiera. En materia de educación financiera se han hecho muchas cosas positivas. Yo por eso insisto en decirles, no nos dejemos meter cuentos que es que este país es un desastre y aquí nada funciona. Todo tiene un margen de mejoramiento importante, pero en educación financiera hemos tenido nosotros realmente un liderazgo regional importante, lo que ha hecho la asociación bancaria, lo que han hecho ustedes mismos. Hay que seguir trabajando en esto y es una de las metas que ha puesto el presidente Iván Duque. Tenemos que lograr que la educación financiera vaya desde el colegio, como tiene que ir desde el colegio la educación cívica, como tenemos que lograr recuperar la historia desde el colegio, y esto nos va a generar unos ciudadanos muy distintos, pero nos tenemos que mover mucho más, sobre todo hacia el sistema de pagos digitales, hacia la digitalización financiera. Por eso la Unidad de Regulación Financiera en el Ministerio de Hacienda está trabajando para agilizar todos los productos digitales en el sistema financiero, porque realmente necesitamos que haya más competencia. El sector financiero colombiano necesita competencia. El desarrollo económico de Colombia necesita más competencia en el sector financiero y también en el sector de las microfinanzas, porque es la manera de lograr que el potencial económico de este país pueda darse en su plenitud, tanto en el desarrollo rural como en el desarrollo obviamente empresarial. Acá tenemos nosotros este potencial enorme tanto en agroindustria como en manufacturas, como en servicios de consultoría. Tenemos un potencial enorme, por supuesto, también en las nuevas tecnologías, en la biotecnología, en la investigación científica, en todos los campos que uno realmente analiza. Colombia tiene potencial. ¿Qué necesitamos? Que haya mucho más posibilidades de acceso al financiamiento para esos emprendedores colombianos, y por esa razón entonces estamos también trabajando con la cooperación internacional para que tanto en ese financiamiento rural como en el financiamiento empresarial podamos ser nosotros muchísimo más audaces. Bancoldex, que es, sabemos muy bien, un banco de segundo piso que ha venido desarrollando una gran cantidad de líneas de financiación, pues tiene liderazgo en esta materia muy importante, y aquí nosotros sabemos que estamos haciendo una diferencia. Las oportunidades que tiene este sector, pues obviamente en el caso de la innovación, el emprendimiento, el desarrollo, sabemos que aquí tenemos que lograr simplificar el acceso de la gente hacia el uso de estos canales, lograr realmente digitalizar. Hace 5 años una persona del común se sorprendía de mandar mensajes de texto, o hace 7 años. Hoy cualquier ciudadano, es más elemental, es más sencillo, sabe que puede mandar mensajes de texto y ya no se asusta con las teclas del teléfono. Necesitamos entonces de verdad utilizar la tecnología y convertir esos teléfonos en la manera más simple de tener acceso a unas billeteras electrónicas, al manejo digital de todos sus pagos, y obviamente tener un ecosistema de pagos que esté hecho a la medida de toda esta necesidad de formalización. De tal manera que yo quiero acá pues felicitarlos a ustedes, decirles que la labor que están haciendo es importante. A veces hay gente que tiene la sensación de que si están en el sector de lo micro, eso es menos importante, y resulta que al contrario, es la sumatoria de lo micro la que nos hace grandes, es la sumatoria de la microfinanciación la que nos está dando sin duda el potencial para muchas pequeñas y medianas empresas acá en Colombia, pero tenemos que dar pasos más audaces, pasos mucho más profundos para lograr realmente que haya esta transmisión de recursos en la economía, y sobre todo que podamos focalizarnos en donde hay una mayor demanda y una mayor necesidad. Salir a competir todos por los mismos clientes no hace sentido, eso no es ningún mérito. En cambio, ver la manera audaz, inteligente, recursiva, como llegamos a donde verdaderamente lo necesitan y a donde vamos a tener un impacto
y una transformación en este país, eso es lo que de verdad merece aplausos y felicitaciones. Así de que yo los invito a confiar en este país, a confiar en lo que están haciendo, a exigirse mucho más ustedes, como tenemos que exigirnos nosotros mucho más en el gobierno, a decirle a los colombianos todos los días, este es un país con un potencial enorme, pero lo tenemos que sacar adelante entre todos. Aquí nadie va a llegar mágicamente a solucionarnos el país. Aquí entre todos tenemos que trabajar todos los días, dando lo mejor de nosotros mismos para dinamizar la economía, para lograr ese cumplimiento de la ley. El tema de la legalidad que insistimos el presidente Duque y yo es absolutamente fundamental, pero la legalidad no es más que una derivación de un principio fundamental que tiene que haber en una sociedad, es el respeto al otro, el respeto a la palabra empeñada, el respeto al cumplimiento de la ley, el respeto a la dignidad de cada ser humano. Y como uno respeta la dignidad de cada uno, está entendiendo, la gente no quiere vivir pidiendo la limosna. La gente lo que quiere es que su trabajo sea útil, que su trabajo los dignifique y que gracias a su trabajo puedan llevar el pan a su mesa. Y eso es posible si las entidades de financiación realmente se acercan con ese mayor compromiso a su mercado potencial, que son los demandantes de ese crédito. Muchísimas gracias.